Bueno, y aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. Vamos a tener la lectura del texto 1 Corintios 1, verso 18, hasta el final del capítulo, verso 31. ¿Sí? 1 Corintios 1, 18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Oramos. Amado Dios, damos muchas gracias por tu palabra. Pedimos que ahora tú la uses de manera poderosa en cada corazón, tratando con nuestras almas, instruyéndonos acerca de la verdad del Evangelio y usándola para salvar en aquellos que aún no te conocen y edificar a los tuyos, Padre. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. ¿Llega bien el micrófono, Nan, ahí atrás? Sí, si no le subimos un poquito. Está bien, muy bien. Muy bien. Bueno, luego de los saludos iniciales en la carta, versículo 1 hasta el 3, en el capítulo 1, luego de la acción de gracias, capítulo 1, versículo 4 hasta el 9, y luego de ese ruego con autoridad, versículo 10 al 17 del mismo capítulo, ¿sí?, donde en ese ruego se plantea justamente el problema de la iglesia, uno de los problemas más serios de la iglesia, que era la división. Ahora, después de haber hecho ese planteo de la problemática, ahora sigue el apóstol Pablo con una exposición del Evangelio, y eso es versículo 18 hasta el 31. Y esa exposición del Evangelio, el apóstol Pablo la concentra, o sea, concentra la verdad del Evangelio, el apóstol Pablo, en una declaración contundente que la solemos utilizar porque es muy famosa esa, la palabra de la cruz. Así concentra todo el Evangelio en ese enunciado. Hay obviamente una intención adrede debido a lo que estaba pasando en Corinto, pero es preciosa esa definición del Evangelio, ¿sí? Y cuando uno está viendo, ya hemos dicho, perdón, nosotros, que cuando Pablo trata el tema de la división, comienza en capítulo 1, versículo 10, y se extiende hasta el capítulo 4, hasta el final del capítulo 4. Y dijimos que todo ese tramo de capítulos, Pablo está hablando sobre el problema de la división de la iglesia, ¿sí? Todo está relacionado con eso. Pero después de hablar de la división, haber planteado el problema, empieza a hablar del Evangelio. Y uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Cómo está relacionada una cosa con la otra, no? Por eso es que podemos hacernos las preguntas, ¿por qué hablar del Evangelio si él estaba hablando de la división en la iglesia? ¿Por qué hace esto el apóstol Pablo? ¿O cómo es que el Evangelio va a resolver el problema de la división en la iglesia? Esa sería la pregunta más precisa. Pablo, nos sentamos en la mesa acá, estamos hablando del problema serio de la división, y alguien pregunta, momento, Pablo, levanto la mano, ¿cómo el tema del Evangelio resuelve nuestro problema de división dentro de la iglesia? Bueno, recordemos lo que hablamos nosotros la semana pasada con la ayuda del Señor. La raíz de la división en la iglesia era el orgullo del corazón pecador de los corintios, como el nuestro también lo es, ¿verdad? ¿Y qué hace el Evangelio? Bueno, el Evangelio nos humilla.
Por eso presenta el Evangelio, Pablo, porque el Evangelio nos humilla eliminando toda posibilidad de jactancia personal, ¿sí? El Evangelio nos coloca en realidad a cada uno de nosotros en la posición adecuada de humildad para resolver una división. Es necesario para resolver no solo una división, sino cualquier tipo de enemistad entre creyentes, entre grupos de creyentes o de manera individual, no hay posibilidad de solucionar nada si no hay una disposición de humildad al acercarnos a atender el problema, ¿verdad? Y por eso Pablo empieza aquí con esto, porque lo primero que hay que hacer es disponer el corazón en humildad para poder afrontar la situación. ¿Y qué herramienta utiliza Pablo para llevarlos a los corintios a adoptar esta actitud de humildad? El Evangelio. El Evangelio, y eso es lo que hace acá. Sin una disposición de humildad, queridos hermanos, no hay posibilidad de unión en Cristo. Lo que a nosotros nos une, los creyentes, es Cristo. Ya hemos hablado de eso la semana pasada, el punto de unión entre los creyentes. Es más, nosotros podemos ir hoy, si por alguna razón fuimos a visitar una iglesia sana de creyentes, uno llega allí, aunque no conoce a nadie, ¿qué es lo que uno experimenta? Que es como que uno ya conoce. ¿Por qué? Porque la persona tiene a Cristo, yo tengo a Cristo, y eso nos une en realidad. Es el Cristo que está en él y el Cristo que está en mí que nos une aunque no nos conocemos. Nos presentamos, decimos cómo andar, así que estos creyentes sí, y ya como que se rompió el hielo que solemos decir nosotros y entramos en confianza. ¿Quién hace eso? Cristo es el punto de unión. Y esa es la razón por la cual también, en sentido contrario, tantas personas están en una iglesia y dicen, yo en la iglesia no me siento bien. No, yo no hablo con nadie. Y muy probable es que no tengas a Cristo, el punto de unión, aquellos que te unen a los demás creyentes, por eso estás incómodo. Por eso en realidad dices, no puedo hablar con nadie. Me pasó, ya lo he contado otra vez, con alguien a quien tuve que atender en su adolescencia, hace muchos años, y que estaba en una iglesia y en otra, y siempre el tema era la iglesia. Y le dije, ¿no será en realidad que vos sos el problema que no tenés a Cristo? Él pensaba que era creyente y por eso no podés estar bien en ninguna iglesia. Y entonces ahí un poco como que le cayeron las fichas. Es cierto. Y por eso, en Primera de Juan, capítulo 1, empieza diciendo esto, Juan. Dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. ¿Para qué? ¿Alguien se acuerda de Primera de Juan? Para que ustedes tengan comunión con nosotros, porque el punto de unión entre ustedes y nosotros es Cristo. Ese es el asunto. Por eso, queridos hermanos, sin una disposición de humildad, no hay posibilidad de unión en Cristo. ¿Por qué? Porque la característica principal de Cristo, ¿cuál es? Su humildad. Su humildad. Y por eso es que si no hay humildad, no hay posibilidad de unión en Cristo entre los creyentes y obviamente menos con los incrédulos. Por eso cuando estamos con incrédulos, somos salvados, estamos con incrédulos, decimos, ¿qué podemos compartir? Más que ser amables con ellos, después no hay posibilidad de amistad profunda con ellos. ¿Por qué? Porque en ellos no está Cristo. Ahora notemos nosotros, queridos hermanos, ¿sí? Notemos nosotros, ahí en el texto, ¿no? Versículo 18, que comienza con un conector el texto, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Sí? Y esto es importante en la gramática, porque ese conector gramatical lo que hace es establecer una relación de causa o de justificación. Lo que sigue es una explicación, ¿sí? de lo anterior, pero relaciona lo uno y lo otro como que esto es la causa de aquello o esto es la justificación de aquello que dije hace un momento. ¿Sí? Así está relacionado una unidad de pensamiento, 10 al 17, con la otra unidad de pensamiento, 18 al 31. Están unidos, el tema sigue, es lo que está diciendo el conector, ¿verdad? Así que establece una relación. Por eso es que los versículos 18 al 31, los que vamos a ver en esta mañana, son una explicación que justifica lo dicho en el verso 17. ¿Qué fue lo que dijo en el verso 17? No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque no terminó ahí la idea, ahora la continúa, ¿sí? Y lo que nos ayuda a nosotros ese conector a saber que 18 al 31 es como si Pablo le respondiese, ¿sí? a un interlocutor que están en la mesa sentado hablando sobre este tema, ¿no? Y Pablo entonces hace este enunciado y ese interlocutor le pregunta, escúchame Pablo, ¿cómo? Porque acá el problema de los corintios era que ellos decían, Evangelio, no alcanza con el Evangelio. Sabiduría de los filósofos nos es necesaria para resolver la problemática humana. ¿Sí? Entonces ellos apuntaban a traer filosofía,
hay que saber lo que dijo Platón, hay que saber lo que dijo Aristóteles. Todos ellos nos ayudan a resolver todos los problemas de la humanidad. El Evangelio es medio flaco para todo esto. Esa era la idea ahí. Y Pablo dice, no necesito nada de eso. Para mí es suficiente con el Evangelio. Entonces este interlocutor, al escuchar este enunciado, dice, ¿por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tu predicación está centrada exclusivamente, excluyendo todo lo demás, en el Evangelio de la cruz? ¿Por qué es eso? A lo que Pablo responde, porque es poderoso. Todo lo que dice 18 al 31 se resume en esta expresión, el Evangelio es poderoso. Y por eso no necesito más nada, porque es eficaz y poderoso para resolver el problema de la problemática humana. Es poderoso para eso. Esa es la respuesta de Pablo a esa pregunta. ¿Sí? Queridos hermanos, los corintios que habían causado esta división en la iglesia, ellos menospreciaban el Evangelio de Cristo. Lo veían como un mensaje demasiado sencillo, un poco bastante tosco, ¿no? Como para resolver la problemática humana. La problemática humana es un problema de naturaleza, ¿sí? La maldad, las maneras en que nosotros nos relacionamos con los demás, todo esto que conlleva, que es la raíz de todos los males en la humanidad, el pecado. Bueno, ellos consideraban que el Evangelio era demasiado sencillo y tosco para esa situación. Bueno, ellos pensaban que era necesario, como dije recién, mayor elocuencia en primer lugar. Y Pablo no era elocuente, como ya hemos mencionado en algún momento estudiando 2 de Corintios. Pablo no era elocuente, como sus filósofos, que los entrenaban desde niños para saber cómo hablar en público. Eran gente, los que eran cultos en Grecia, de ahí viene la cultura de Corinto, los que eran cultos se ponían a hablar y era como, wow, qué elocuencia que tiene, qué facilidad de palabras que tiene para expresar cualquier idea. Bueno, ellos pensaban que hacía falta eso que Pablo no tenía, y además conocimiento filosófico, ¿no? Aquí hay algo más acerca del Evangelio. Bueno, algo un poco más sofisticado era la idea de ella. Y Pablo, para demostrar que el Evangelio es mucho más efectivo y poderoso que la sabiduría humana, justamente introduce el Evangelio. Por eso el tema en esta mañana, queridos hermanos, dice así, el mensaje de la cruz es suficientemente poderoso para salvar. No hace falta nada más. Ese es el tema de esta unidad de pensamiento, ¿sí? Y para explicar esta verdad, en esta sección, el apóstol Pablo hace 3 enunciados aquí. Pablo hace 3 enunciados, hace esos 3 enunciados y cada vez que hace ese enunciado hace una justificación de eso, ¿sí? Muestra cómo eso hay una implicancia de eso, ¿sí? Hay una implicancia y en esos 3 enunciados se basa todo el argumento en estos versículos, ¿sí? Bueno, el primer enunciado dice así, cuando va a exponer el Evangelio. Habla del poderoso mensaje en sí, ¿sí? Habla del poderoso mensaje. Y ese mensaje, versículo 18 al 20, es la palabra de la cruz. Dice versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, este mensaje de la cruz es poder de Dios, ¿sí? Poder de Dios. Esa expresión concentra en realidad todo el mensaje del Evangelio en su punto esencial. ¿Cuál es el punto esencial del mensaje del Evangelio? Cristo muriendo en la cruz. Y esto es importante decirlo, aunque es muy básico, ¿verdad? En la doctrina del Evangelio. ¿Por qué? Porque hay muchos que hablan de que predican el Evangelio, pero la cruz no la mencionan. Pero la cruz es esencial, porque si no hay cruz, no hay mensaje del Evangelio. Si no no está el Hijo de Dios entregando su vida por el pecador, no hay Evangelio. Esa es la esencia, el punto central del Evangelio. En el siglo pasado, cuando el Señor me había salvado, estaba en auge, estaba incluso cerca de Lavallol, algunos falsos predicadores, sanadores, ¿no? Cuyo mensaje del Evangelio no era Cristo te salva, sino Cristo te sana. Eso no es el mensaje del Evangelio, ¿eh? Cristo te sana no es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de la cruz. Cristo entregando su vida para poder pagar la deuda que el ser humano tiene con Dios y para liberar al ser humano de su esclavitud del pecado. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado. Hoy hay otros evangelios que están más falsos, evangelios que están más en auge, que si uno los analiza, todos ellos tienen algo en común. La cruz la dejan de lado. La cruz la dejan de lado. Obviamente la religión popular ya no habla de la cruz, sino de tú y tus buenas obras, logrando y alcanzando el favor de Dios. Bueno, Pablo no predicaba ese evangelio y la Biblia no lo enseña desde ya. Por eso es que concentra todo el mensaje del evangelio en su punto esencial.
Y esa expresión, la palabra de la cruz, es adrede. Pablo podría haber sintetizado el Evangelio con otra expresión, como lo hace en Romanos, o como lo hace cuando escribe la carta a la iglesia de Galacia, pero acá Pablo lo hace a propósito, mencionar la palabra de la cruz como para sintetizar el Evangelio. ¿Por qué? Porque él busca hacer un contraste justamente con la expresión del verso 17. Verso 17 una vez más, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Escuchen esto, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo quiere hacer un contraste con esa expresión sabiduría de palabras para hablar de la palabra de la cruz. Es a propósito que hace eso, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en ambos versos, 17 y 18, esa expresión palabras, ese término palabras, sabiduría de palabras y palabra de la cruz, en realidad es el mismo término en griego. Es la misma palabra, es la palabra logos. ¿Sí? Es esa palabra que solemos nosotros citar porque se habla acerca de Cristo como el logos de Dios, la palabra de Dios viviente. Bueno, Pablo lo hace a propósito aquí, a utilizar la misma palabra en las dos expresiones. ¿Por qué? Porque está haciendo un contraste entre la palabra o el logos de la filosofía de los griegos y entre el logos de Dios, que es la palabra de la cruz. Para demostrar qué cosa, que el logos, la palabra de sabiduría, no tiene ni comparación con el logos, la palabra de la cruz, el cual es poderoso para cambiar. Va a demostrar en este enunciado acá, en toda esta exposición, que el logos, la palabra de sabiduría, no ha podido lograr lo que el logos, la palabra de la cruz, ha logrado en la vida de las personas. Esa es la intención del apóstol Pablo al hacer este contraste. Esa expresión sabiduría de palabras refiere a la filosofía de los pensadores griegos, cuya influencia en el mundo sigue hasta hoy, ¿sí? En el Renacimiento, año 1500, aparte de venir la Reforma, vino el Renacimiento, se llama en la enseñanza secular, donde resurgieron ¿qué cosas? Todos los conocimientos de los griegos que habían estado ocultos, tapados, todos sus libros se quemaron por el oscurantismo, esa etapa de la Edad Media que ha sido tan perniciosa también. Bueno, cuando resurgió el conocimiento en el mundo, resurgieron todos los conocimientos de los filósofos que hoy en día todos los conocimientos y razonamientos de los filósofos gobiernan nuestro mundo. El conocimiento de los filósofos que más ha calado hondo y domina el pensamiento de la cultura moderna, no solo aquí, sino en todo el mundo, es el hedonismo. El hedonismo es una filosofía griega. ¿Qué proclama el hedonismo? Justamente la idolatría del placer. Eso es hedonismo. El placer, tratar de que la vida consiste en realidad alcanzar la realización como individuo, pudiendo experimentar el mayor placer en este mundo. Y eso sin límites, llevado hasta el extremo. Por eso es que hay una idolatría por el entretenimiento hoy en día, porque es placer, 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 sentirme todo el tiempo, tener esa sensación de placer. Bueno, eso es filosofía griega que domina la cultura hoy en día, entre otras más. Y Pablo va a decir eso que dominaba en ese tiempo y domina hoy. Pablo va a decir, eso no ha logrado nada con el ser humano, ni comparación con lo que logra la palabra de la cruz. Moldeando de esa manera esa filosofía, la cosmovisión, donde el hombre y sus capacidades son la esperanza y de la superación individual. Queridos hermanos, la filosofía griega no es otra cosa que el intento humano de encontrar el origen, significado y propósito de la vida humana mediante la capacidad de reflexión del ser humano. Ustedes han estudiado filosofía en la escuela secundaria, pero no se acuerdan de nada porque era muy aburridísimo, ¿verdad? Filosofía en la secundaria. Y cuando va a un terciario, que tiene que estudiar para prepararse para ser maestro, hay más filosofía todavía. Bueno, pero si uno le presta atención, yo soy de esos que le presta atención, porque me gusta ver cómo piensa la gente, uno se va a dar cuenta que lo que intentaban ellos era encontrar la razón, el origen del ser humano, por qué el ser humano se comporta como se comporta. Muchos de esos pensamientos son los que Freud ha distribuido por todo el mundo, razonando filosóficamente acerca del comportamiento humano. Obviamente que lo rechazamos, pero tiene que ver con eso, el intento humano en su mayor, entre comillas, capacidad de reflexión para tratar de encontrarle sentido a la vida. Sí, es eso la filosofía. Y además,
un intento de resolver el problema del mal. El problema del mal es algo que se cuestiona todo el tiempo, todas las décadas, todas las eras, ¿sí? Tratar de resolver el problema del mal por medio de la moralidad, ¿sí? Eso es parte de la cultura griega que hablamos al principio. Por eso es que las preguntas retóricas del versículo 20, note el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?, pregunta Pablo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esas preguntas retóricas de Pablo, porque pregunta retórica es que se responde en sí misma. Es como si Pablo estuviese preguntando ahí, ¿dónde está el sabio, el escriba, el disputador de este siglo, de este mundo, sería, a la hora de dar una solución real a la problemática humana? ¿Dónde está? No está, no han podido resolver el problema del mal los pensadores griegos. Esa es la pregunta de Pablo aquí, como diciéndole, ustedes hacen tanto énfasis, Corintios, y que los está dividiendo, y que ustedes quieren más filosofía, vengan aquí, vean conmigo, vean su propia ciudad, la corrupción que hay aquí. ¿Dónde está el disputador? ¿Dónde está el escriba? ¿Qué hicieron ellos con todo su conocimiento? No lograron resolver el problema humano. Esa es la intención de Pablo con esas preguntas aquí. Es más, les voy a decir, desde el Renacimiento hasta comienzos del siglo pasado había como un auge y un afán por el conocimiento. Diciendo, con el conocimiento, ahora que podemos nosotros pensar por nosotros mismos y la religión popular no nos está sacando el conocimiento y quemando libros, ahora nosotros nos vamos a desarrollar y por eso está ese círculo donde está una persona así, es el centro, es el ser humano. Nosotros vamos a resolver nuestros problemas. Bueno, las dos grandes guerras mundiales del siglo pasado destrozaron por completo la esperanza en el conocimiento. La humanidad dijo, el conocimiento no nos dio nada. Mirá todo el conocimiento que viene desde el Renacimiento y terminamos en dos guerras mundiales. Y por eso hoy la gente no le importa tener conocimiento, porque se desesperanzó en el conocimiento. ¿Y cuál es lo que mide hoy, lo que hoy la gente dice? No importa lo que si vos conoces o no. Lo importante es que vos sientas. No lo que conocés, sino lo que sentís, eso es lo que vale. Ya el conocimiento ni nos importa. Por eso es que en las iglesias hay tanto problema para que los creyentes se interesen por conocer la verdad. Porque los creyentes mismos vienen con esta idea del conocimiento no importa. Y por eso hay tantos creyentes que no importa teología, no importa doctrina. Yo lo que siento acerca de Dios, eso es lo que me guía a mí, lo que me da seguridad y la verdad. Lo que yo siento de Dios, no importa lo que dice la Biblia. Yo lo siento que es así, porque ya no importa el conocimiento. ¿Qué fue lo que hizo toda esta intención de estas filosofías? Traer una esperanza vana, para después destruir esa esperanza y llevar a las personas a estar aún más lejos de Dios. Toda una estrategia de Satanás en todo esto, ¿verdad? Y cuando dice Pablo, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, está diciendo esto, Dios, con la obra expiatoria de su Hijo, ha dejado evidencias de la insensatez, de la sabiduría humana y de su ineficacia. Por eso, mamás, a ustedes que son tentadas muy a menudo por entrar en alguno de esos sitios donde la crianza está minada por los pensamientos de los supuestamente entendidos de la crianza de hoy en día, de la psicología, tengan mucho cuidado. Porque Dios ha demostrado que el mensaje de la cruz, el Evangelio, es mucho más eficaz para que tú crees tus hijos que todos esos pensamientos de la psicología. No ha enloquecido Dios la sabiduría, no ha demostrado Dios que es ineficaz y la ha dejado como algo tonto, algo sonso, a la hora de resolver la problemática humana. Y Pablo, es una pregunta retórica que se responde al revés. Sí, es verdad, es así. Por eso que el mensaje de la cruz ha triunfado donde la sabiduría humana ha fracasado. Y por eso, dice Pablo, yo predico el mensaje de la cruz, queridos muchachos de Corinto, por esto. El mensaje de la cruz ha triunfado donde la sabiduría humana ha fracasado. ¿Qué más evidencias quieren ustedes para que yo les siga diciendo, no hace falta esa filosofía aquí? El mensaje de la cruz, queridos hermanos, ha dejado al descubierto la realidad del problema humano, su naturaleza pecaminosa, porque cuando vamos a los pensamientos filosóficos de los griegos, ¿qué te dicen cuál es la problemática humana? Y mirá para atrás, el problema es que el lugar donde te criaste, por eso sos así.
Bueno, fíjate la sociedad donde estás. Es el entorno social el que te hace ser así. Bueno, fíjate en realidad cómo te trata. Siempre es fuera de uno. Siempre el problema es fuera de uno. El Evangelio, ¿qué te dice? El problema está dentro tuyo y es tu propio corazón pecador. Y entonces el Evangelio lo que hace es justamente dejar al descubierto la raíz del problema humano, que es su propio corazón, ante lo cual la sabiduría humana ha quedado ridiculizada como una locura. Ningún conocimiento humano, queridos hermanos, ha podido rescatar al ser humano de su pecado. La sabiduría humana lo puede educar, e incluso la sabiduría humana lo puede moralizar, ¿sí? Pero no lo puede salvar. No lo puede salvar. Llega hasta ese punto. Y después de ese punto viene algo mucho más poderoso, que es el Evangelio. El Evangelio, queridos hermanos, lo salva porque justamente va a la raíz del problema. Cambia justamente, va hasta el punto donde el problema se origina, que es justamente el corazón. La palabra de la cruz, queridos hermanos, este mensaje que los griegos menospreciaban, produce una transformación radical, cambiando sobrenaturalmente la esencia de la naturaleza humana. Y no mejora la conducta humana el Evangelio. No mejora la conducta humana el Evangelio. Hay gente que viene a la iglesia para ser un poco más bueno. No, lo que hace es te hace una operación quirúrgica, el Espíritu de Dios. Te abre el pecho, entra hasta lo más... Estoy usando figuras, ¿verdad? Te abre el pecho, te saca el corazón de piedra y pone un corazón de carne, un corazón vivo. Te da vida. Eso es lo que hace. La mayoría de las religiones te dan pasos de cómo mejorar tu problema de ira, por ejemplo. Te dan pasos de cómo vencer la ansiedad por alguna drogadicción, alguna adicción. Te dan pasos para eso. Lo que hace el Evangelio es te da un corazón nuevo, porque el problema está ahí de todas esas cosas. El problema está ahí. El Evangelio te da un corazón nuevo, algo que ninguna otra cosa te lo puede dar. Ahora, el segundo enunciado, ¿sí?, que el apóstol Pablo utiliza acá para hablar acerca del poder del Evangelio, es el débil medio que Dios utiliza para poder anunciar el poderoso mensaje. El débil medio que Dios utiliza para anunciar ese poderoso mensaje, ¿sí? Y queridos hermanos, esta es una de las tantas paradojas que la Biblia tiene, porque noten lo que dice versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, ya que esto lo dejamos demostrados, que el conocimiento humano no sirve para esto, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué medio? Por la locura de la predicación. Bueno, esta es una de las mayores paradojas que encontramos en la Biblia. Hay un montón de paradojas. ¿Qué es una paradoja? Bueno, una paradoja es que hay dos ideas que las ponemos como iguales, pero en realidad aparentemente se contraponen. Es como una contradicción. Voy a decirlo así, es una aparente contradicción. Eso es una paradoja. Y esto es una paradoja de las tantas que hay en la Escritura, que parece como una contradicción, ¿sí? Si uno pensara como también en el siglo pasado nos invadieron con eso en la iglesia, si uno pensara de manera comercial, diríamos que no es un buen marketing, ¿sí?, entregar a débiles hombres la responsabilidad de anunciar el mensaje sublime. El marketing, ¿qué dice? Que vos ganás la gente por lo que se ve. En realidad, hablando en sentido comercial, es verdad. Trabajé en varios comercios desde jovencito, desde los 14 y después mis padres tienen comercio, y había un comercio donde trabajaba que era dueño, mi patrón, trabajó en comercio desde los 8 años, siempre tuvo negocio. Él sabía dónde poner una mercadería para que se venda. Y se vendía. Sabía que había un producto que no se estaban llevando, lo cambiaba de lugar y sabía que la gente pasaba y se lo llevaban. Es así. Hay una cuestión de marketing y de saber cómo presentarlo incluso. Él nunca tenía, era golosinas y galletitas y todo lo demás, nunca tenía vidrios en los exponiendo. ¿Por qué? Porque usted pone un vidrio ahí nomás, hoy en día hay que cuidarse, ¿no? Pero ponía un vidrio y ya no era lo mismo. Había como una limitación para ver el producto. Usted saca el vidrio y el producto como que está más codiciable, más al alcance. Todas cuestiones de marketing, de saber cómo vender más. Bueno,
Si nosotros pensamos de manera comercial con el Evangelio, no elegiríamos débiles hombres, ¿no? Sino elegiríamos como los griegos pensaban, alguien que tenga mejor pinta, alguien que tenga mayor elocuencia, eso vende más, sería. Pero Dios no eligió eso. Qué paradójico que Dios no eligió un medio que sea atractivo comparándolo con el mensaje tan tremendo del que estamos hablando. Tremendo mensaje, merece que el comunicador sea tremendo. Bueno, esa es la paradoja del texto acá, ¿sí? Si seguimos la regla de la mercadotecnia, ¿sí? Ángeles hubiesen sido una propaganda más atractiva, ¿no? Ustedes imagínense si el Evangelio, hoy en lugar de estar yo acá adelante, vendría, hoy mandaron al ángel Gabriel acá. Y diríamos, no, es mucho más atractivo esto para escuchar. Esto, que la transmisión salga bien porque acá sí que hay algo que vende. Esa sería la idea. Esa sería la idea. Bueno, pero Dios no hizo eso. Y esto es lo paradójico. No mandó ángeles, que sería mucho más atractivo, a predicar el Evangelio. Paradójicamente, Dios colocó el tesoro del Evangelio en vasos de barro. Queridos hermanos, es debido a la realidad de la incapacidad humana para poder conocer a Dios mediante su propia sabiduría, pues ya que en el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es que Dios determinó salvarlo por un medio que resulta para la mente humana una locura. Por eso se llama la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque esto es paradójico. ¿Cómo Dios vas a elegir débiles hombres para anunciar un mensaje tan sublime? Es una locura esto. No entra en la cabeza. Por eso se llama la locura de la predicación, ¿sí? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la prédica, queridos hermanos. Y ese término predicación que aparece aquí en el texto se refiere a la tarea de un heraldo, ¿sí? Todos conocemos ese oficio, esa función, ¿verdad? El heraldo era aquel que en el tiempo de las monarquías, ¿sí? Era el que iba a las plazas de los pueblos y llegaba en nombre del rey, abría el pergamino y decía, turutututun, con la trompeta, vengan todos, porque tengo un mensaje del rey. Y vaya si usted es capaz de escuchar el mensaje del rey, porque era para que todos oigan, era un mensaje con autoridad. Ese es el heraldo, y esa es la palabra que se utiliza aquí, hablando de la función del predicador, ¿sí? El heraldo era el simple comunicador de un mensaje autoritativo. Hablaba en nombre del rey y ante su mensaje el pueblo escuchaba con expectante temor, no por el heraldo en sí, sino porque el mensaje era en nombre del rey. El heraldo era un simple mensajero, lo importante era el mensaje que estaba dando. Por eso es que agradó a Dios hacerlo así, determinar que los escogidos sean salvados por este medio. No hablando Dios directamente, ¿no? ¿Cuánta gente dice, no? Si Dios me hablase directamente, yo sabía cómo creería. No. Bueno, pero interesante que Dios no eligió hablar directamente, Él de cuerpo presente, entre comillas, aquí, sino que eligió hacerlo por medio de un heraldo, un simple y débil hombre que cumple una función sublime. ¿Por qué agradó a Dios así? Pues dice, le agradó a Dios, pero ¿por qué le agradó hacerlo así? Lo podía haber hecho de 1000 maneras distintas, pero a él le agradó hacerlo así. ¿Por qué? Porque un débil medio enfatiza aún más el poder del mensaje de la cruz. Para demostrar que el poder, como vamos a ver en un momento ahora, no está en el mensajero, sino en el Dios del mensaje. Por eso le agradó a Dios. El mensaje es poderoso, queridos hermanos, por sí mismo. El mensajero no le añade ninguna eficacia o poder al mensaje. Nosotros, humanamente, pensamos, este es como había escuchado una vez, este es un predicador polenta, como que le añade más al mensaje, ¿no? O vos tenés que escuchar a ese. Miren, hermanos, el mensajero no le añade ninguna eficacia, autoridad o poder al mensaje. Es autoritativo y poderoso por sí mismo. Pablo ha de recurrir a esta idea de el débil medio que anuncia un poderoso mensaje, ha de recurrir a esta idea una y otra vez en toda esta argumentación hasta capítulo 4, ¿sí? A fin de que los corintios entiendan que la clave está en el mensaje y no en el mensajero. La clave está en el mensaje y no en el mensajero, ¿sí? Pablo confiaba en este método de Dios
Por eso, versículo 22 al 24, él muestra que él predicaba esto. Noten esto, versículo 22 al 24, dice así: porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así griegos, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Sí? Bueno, dude, seriamente dude. En Corintios vamos a llegar a un capítulo donde vamos a hablar claramente de todo esto, porque es el momento de hacerlo. No tiendo en realidad, y me cuesta un poco tratar de hablar mal de otros lugares donde sabemos que no se predica la verdad. Hay algunos que son muy evidentes y otros que son más sutiles. Personalmente, yo siempre, cuando en consejería, en consejería personal no tengo problema de hacerlo. En público es un poco más complicado a veces porque hay contextos que no puedo alargarme en público. Pero dude seriamente de los lugares donde hay campaña de sanidad todo el tiempo. Muchos de esos lugares, y aquí tenemos hermanos que han estado mucho tiempo en esos lugares, muchos de esos lugares no son sanidades de Dios, son sanidades satánicas, porque Satanás tiene poder para sanar e imitar el poder de Dios. En el libro de Apocalipsis, Satanás hasta imita una resurrección, porque el anticristo va a tener una herida de muerte y va a revivir. Y muchos van a decir: este es el poder de Dios, y es un poder satánico. Y hay personas que han experimentado sanidades no divinas, sino satánicas. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado donde pasa esto. Los judíos piden señales. Y tú dices: esta iglesia solo es parla y parla, todo hablar, todo explicar. Quiero ver una sanidad. Yo cuando veo una sanidad, yo cuando veo un milagro, ay, sí que voy a creer. Bueno, estaría bueno citar allí lo que Cristo le dijo a aquel hombre que fue a la eternidad y que le decía: tengo 5 parientes, hermanos, que todavía no han venido acá, no han venido a la eternidad, y yo quiero que ellos escuchen, porque la verdad que me equivoqué yo. Ahora estoy en el lugar de condenación. Y le pidió ahí en el lugar de condenación a Abraham, diciendo: envíale que alguno resucite de entre los muertos, porque si ven que alguien resucita de entre los muertos, ¿qué va a pasar? Ellos van a creer. ¿Y qué le dijo Abraham? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de entre los muertos. ¿Por qué? Porque el problema está aquí, y si su corazón no cambia, no importa que vea un milagro, va a seguir endurecido contra Dios, que es lo que pasa muchas veces. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, que era el problema de ellos, pero nosotros, ninguna de las dos cosas. Por eso no hay campaña de sanidades en nuestra iglesia. No las hay. Además, porque no tengo don de sanidad. Y no creo que esté en uso hoy en día. Pero eso vamos a hablarlo en capítulo 12, 13 y 14, por las dudas. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Los judíos tropezaban con el método de Dios. Confundidos es tropezar. Se quedaban confundidos. ¿Cómo? El Dios de los milagros del Antiguo Testamento. ¿Cómo es esto? Se confundían, tropezaban. No entendieron el propósito de los milagros de Cristo. No entendieron el propósito de los milagros en el Antiguo Testamento. Por eso tropezaban en esto. No entendieron que los milagros que encontramos en los evangelios no es para decir que Cristo va a estar sanando gente todo el tiempo. Había una enseñanza teológica detrás de cada milagro. Por eso es que no sanaba a todos Cristo. Cristo fue al estanque de Betesda. ¿Y a cuántos sanos hay que estaban esperando para ser sanados? Uno. ¿Y por qué no sanó a todos? Porque no es el propósito venir a sanar a todos. Sus milagros tenían un propósito específico. Los griegos menospreciaban el método de Dios y les resultaba una locura. ¿Cómo un mensaje tan simple va a lograr algo tan tremendo de cambiar a una persona? Pero los llamados lo viven como una realidad empírica, ¿no? Nosotros podemos hablar claramente: Dios, con su mensaje tan sencillo, me cambió la vida. Yo lo puedo decir. De ser un adolescente que quería suicidarse a encontrar el sentido y la razón de la vida. ¿Qué hizo eso? Un solo versículo, un flechazo del Espíritu, con 1 de Juan 5. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no lo tiene, no tiene la vida.
Y en ese momento Dios me dio vida para entender, no tengo al Hijo, estoy muerto, quiero tener a Cristo para tener vida. Y eso me cambió todo. ¿Tan simple? Sí, pero tan profundo, ¿verdad? El Evangelio brilla como un hermoso tesoro al ser colocado en vasos de barro. Es la manera que podemos apreciar al poderoso Dios del mensaje. Segunda de Corintios 4:7, Pablo dijo esto, pero tenemos este tesoro, el Evangelio, en vasos de barro. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo así? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y eso, por eso le agradó a Dios, porque así se entiende mejor y no entra en confusiones, que no se trata del mensajero, sino del Dios del mensaje que hace la obra. ¿Sí? Por eso es que eso es lo que vemos en el tercer enunciado de Pablo, y por eso vemos en tercer lugar el poderoso Dios del mensaje. Dice allí en el texto, versículo 23, porque lo insensato de Dios es más sabio que de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte de los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El poderoso Dios del mensaje. Interesante que el texto ese, cuando habla de lo insensato de Dios, no es que Dios tiene algo insensato, porque Él es perfecto, pero es una manera, Pablo, de poder transmitir una idea. Se refiere a lo que los griegos consideraban como insensato de Dios. ¿Cuál era lo que los griegos consideraban como insensato de Dios? El mensaje de la cruz. Y lo débil de Dios, no es que Dios tiene un lado débil, porque Dios es todopoderoso de manera perfecta, pero se refiere a lo que los judíos consideraban como un método débil e ineficaz. ¿Cuál era el método débil e ineficaz? La predicación. Lo insensato de Dios justamente es el mensaje de la cruz, el contenido. Lo débil de Dios que consideraban los judíos era la predicación. No hace falta milagros, no predicación. Y Dios dice, con predicación alcanza. No. Por eso es que no hace falta milagros, porque con predicación alcanza. Es suficiente para Dios. Queridos hermanos, el enfoque de Pablo está en Dios. Ese es el enfoque. El mensaje de la cruz es poderoso porque hay un Dios todopoderoso que asegura su eficacia. Por eso es poderoso el mensaje. Detrás del débil predicador está Dios con todo su poder, haciendo que su mensaje sea eficaz al salvar un alma. No es el tono del predicador, no es la voz del predicador, no es la pinta del predicador, no es su conocimiento y no es su elocuencia, no es nada de eso. La eficacia está en el Dios del mensaje. La eficacia del Evangelio no radica en la capacidad humana, sino en el poder de Dios, queridos hermanos. Y para afirmar esta verdad, Pablo se remite justamente a la obra de Dios entre los corintios mismos. Porque Pablo hace este enunciado. Dice, no hace falta otra cosa, muchachos, que están buscando filosofía. Y se ve que había algunos judíos, porque después este es un problema en la segunda carta, que estaban diciendo queremos milagros, y que habían llegado en Corintio haciendo un montón de milagros, y los corintios se embobaron con los milagros de estos sanadores que vinieron allí. Y entonces Pablo va a decir, muchachos, miren, entre ustedes, dense cuenta, vamos a hablar de ustedes. Por eso dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Va a afirmar este enunciado, remitiéndose justamente a la obra de Dios entre los corintios, ¿sí? Mencionando tres cosas sencillamente. Primero, el llamado. Esa palabra vocación que tenemos nosotros allí en el verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es la palabra de vocativo, ¿sí? Vocación de vocativo. Estamos llamando a alguien, ¿sí? Estamos evocando a alguien, ¿sí? Y Pablo les dice, no hay entre ustedes muchos que hayan sido llamados a la salvación porque eran sabios, poderosos o nobles. Dice, no hay entre ustedes, no sé cuánto podríamos decir que eran en Corintio, 100 personas, 200, y Pablo dice, mire, entre todos ustedes los contamos y empezamos a ver todos los salvados y empezamos a separarlos entre los que son sabios, poderosos, que tienen autoridad, o que son nobles, que son de linaje noble, y entre los que son de la gente común, del pueblo, y nos damos cuenta que la mayoría es de este lado. Dice, no hay entre ustedes tantos que hayan sido salvados que son sabios, poderosos o nobles. No lo hay. Miren ustedes allí, ¿sí? Según el parecer del mundo. Algunos sí lo eran, porque dice, no hay muchos, pero algunos sí eran, ¿sí? De los nobles, de los poderosos, ¿sí? De los sabios. Pero la mayoría
de los miembros eran con poca instrucción, sin autoridad y de baja condición, siempre hablando en términos humanos. Y es interesante, Pablo dice, ustedes, todo este grupo fue llamado, pero no fue llamado debido a capacidades propias o alguna condición de origen, sino que fueron llamados a pesar de que eran así. Interesante eso. ¿Por qué dice eso Pablo? Y porque los corintios pensaban, Dios me llamó, y porque yo soy sabio. Es mi sabiduría lo que le sedujo a Dios para llamarle. Otro día, y sí, yo soy de linaje noble, mirá qué categoría que tengo en la sociedad, Dios me llamó por eso. Bueno, Pablo dice, miren que la mayoría fue llamado y no eran así. ¿Sí? ¿Por qué no había muchos sabios, nobles y poderosos entre los que respondieron al mensaje del Evangelio en Corintio? ¿Por qué? ¿Acaso no había tantos nobles, poderosos y sabios entre los llamados al Evangelio en Corintio? ¿Acaso fue debido a que el Evangelio no es o no fue efectivo en los más favorecidos de la sociedad? ¿O que vieron que había que hacer algo más para que de ese grupo noble, poderoso y sabio sea ganado para Cristo? ¿Es por eso? ¿Es que el Evangelio no alcanzó para ese grupo, pero para este grupo menos favorecido sí? Es como algunos piensan atacando el Evangelio. ¿Qué dicen? El Evangelio es para los pobres. El Evangelio es para la gente que está deprimida. El Evangelio es para ellos que son indoctos, que no conocen nada. Para ellos sirve. Como diciendo, ellos caen en el tema del Evangelio porque se los ve que están muy desfavorecidos. Ese es el pensamiento común de los que atacan el Evangelio, ¿verdad? Y Pablo va a decir que en realidad va a responder a esto de una manera contundente. ¿Sí? Pablo responde hablando de la elección, versículos 27 y 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo escogió, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Sí? La elección de Dios hace la diferencia. ¿Sí? El llamado de Dios está en dependencia de su elección. ¿A quién llama Dios? Llama a las personas que están mejor dispuestas, que ve que tienen mejor corazón, que ve que aquellos que... ¿A quién llama? Llama a aquellos que previamente eligió. Llama a aquellos que previamente eligió. Pablo les va a decir, mire, el llamado de Dios no está en dependencia de la condición de ustedes. El llamado de Dios está en dependencia de su elección. Así está determinado el llamado de Dios, ¿sí? Y la elección de Dios, queridos hermanos, no es otra cosa que la determinación de Dios definiendo quiénes serían salvos. Esta idea duele a muchos. Esta expresión duele a muchos. Y yo estuve 10 años estudiando para asegurarme que esto era verdad, hermano. Pero es la determinación de Dios definiendo quiénes serían salvados, ¿sí? Vamos a enseñar eso de por qué fue así, por qué necesitaba ser así. Pero la elección no fue hecha en virtud de ningún mérito de los escogidos, sino en virtud de la libre voluntad de Dios. O sea, la libre voluntad de Dios es, escogí aquí en Corinto que de los salvados iban a ser más del grupo menos favorecido en la sociedad que de los nobles, poderosos y sabios, porque yo quise hacerlo así. Eso es la libre voluntad de Dios. No estaba basado en ningún mérito de las personas. Yo quise hacerlo así, lo hice así. Esa es la idea de la libre voluntad de Dios, ¿sí? Por eso se utiliza la palabra escogido 3 veces. Escogió Dios, escogió Dios, escogió Dios. Se hace un acento en su elección para que el llamado sea efectivo y no en algo en los escogidos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué hizo esto así Dios? ¿Por qué Dios escogió lo necio, lo débil y lo vil del mundo? Si nosotros tuviésemos que hacer esa elección, imaginemos por un momento, a usted se le da en un momento en la eternidad pasada, cuando todavía el mundo no existe, los salvados no llegaron, haceme una lista. Mirad, acá tenés toda la humanidad, tenés todo este tipo de gente, va a haber, te van a decir. Elegí a quienes querés que sean salvados. ¿A quién elegiríamos nosotros? No elegiríamos un Hitler, ¿verdad? Pero entre los salvados tenemos a uno que escribió un himno precioso que es Sublime Gracia. Pero ese hombre llevaba personas de África esclavizadas a Inglaterra. Era un traficante de esclavos, ese. Y ese hombre estuvo entre los elegidos de Dios para ser salvados y favorecidos por la gracia de Dios.
¿Nosotros lo hubiésemos elegido? Ah, pero quemate en el infierno para siempre vos. Pero Dios lo eligió para ser salvado por gracia. Para demostrar justamente allí que la salvación es por gracia, queridos hermanos. Dios hizo esa elección. Y lo hizo así para avergonzar a los sabios, a los fuertes, a fin de que nadie se jacte en su presencia diciendo, es por mis méritos, ¿no?, que Dios me dio el cielo. No, nadie lo puede decir así. No es por eso, es porque Dios quiso hacerlo así. Es más, no entiendo por qué me eligió a mí Dios. Y seguramente lo entenderé, ojalá, ni siquiera sé si lo entenderé en el cielo. Pero ¿por qué me eligió a mí? Y no un compañero mío de trabajo, me acuerdo yo cuando tenía 16, trabajaba en un comercio. Mi compañero murió, era un jugador de fútbol, de esto de medio profesional, pero murió porque un día salía con su bicicleta en la noche, lo pararon unos ladrones, se resistió a darle la bicicleta y le pegaron un tiro en la cara y él murió. Estuve en su velorio. Y él era mi compañero y yo le predicaba, nunca aceptó a Cristo. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué no lo eligió a él? Porque entre mi compañero y yo no hay ninguna diferencia. Ninguna diferencia. No es que yo era más bueno que él. No, sí, me hubiese conocido, diría, tiene razón, pastor, no era nada más bueno que él. No entiendo por qué Dios lo hizo así, pero sé que Dios lo hizo así. Y uno de los propósitos los revela acá, para avergonzar a los sabios, a los fuertes, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que digamos, es por su elección que yo soy salvo. Pablo termina su argumento hablando de la regeneración. Noten que él dice, por él estáis vosotros en Cristo, versículo 30. Mas por él, ¿por quién? Por Dios, por ese obrar de Dios, llamando, escogiendo y llamando. Por él estáis vosotros en Cristo, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación. Queridos hermanos, la regeneración es estar en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo se produce todo lo demás. ¿Qué? Se produce la santificación, la justificación, la santificación y la redención, estando en Él. ¿Sí? Es debido al llamado y la elección de Dios que estamos en Cristo. Por eso estamos en Cristo. ¿Ha escuchado a la gente? Yo ya estaba buscando a Dios. Por eso es que Dios me llamó y me escogió. Él me vio ya desde antes que yo ya iba a responder afirmativamente al Evangelio. Bueno, no. Aquí nos dice que es debido a su llamado y a su elección que estamos en Cristo. Es por eso que estamos en Cristo. Estar en Cristo es ser salvo, es tener una relación con Cristo. ¿Sí? No ha sido por nuestro buen corazón o nuestras buenas obras, sino por su llamado y su elección, o su elección y su llamado. Esta elección y este llamado dieron como resultado un asombroso milagro. Estamos en Cristo y debido a ellos podemos ser justificados, santificados y redimidos. La redención es la liberación de nuestro pecado. La santificación es la limpieza de nuestro pecado. Y la justificación es ser equipado para vivir en la voluntad de Dios. Ahora, esto yo sé que cualquier teólogo va a decir, le falta mucho, pastor, sí, pero no es el propósito de Pablo hablar de esta doctrina ahora, sino mencionarlas, ¿sí? Ahora, hermanos, qué maravilloso es esto cuando uno conoce esas doctrinas. Por eso no puedo hacer otro mensaje dos juntos, pero qué maravilloso es eso. Porque todo lo que la religión del mundo, todo lo que el moralismo, la religión y el secularismo intelectual intentó hacer, apelando a los esfuerzos humanos para cambiar el problema del mal en el ser humano, el Evangelio lo ha logrado en una persona. Esa persona es Cristo. Y esto es humillante para la naturaleza humana. Tantos esfuerzos que hicimos nosotros para cambiar al ser humano, y viene Cristo. Y en un instante, con una palabra, transforma el corazón. ¿Y qué produce? Santificación, justificación, redención. Todo lo que no podía hacer un moralismo vacío y externo, lo hace Cristo desde el corazón. Tremendo es esto. Es asombroso. Este sabio y poderoso obrar de Dios produce un asombroso cambio de actitud en el corazón. Por eso dice versículo 31, así, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Este es el fin del Evangelio, para que tú puedas hallar tu toda confianza y complacencia en Dios. El que se gloría, gloríese en el Señor. Ya no más en sus méritos, ya además en, qué bueno que soy, sino se gloría en el Señor. La idea de gloriarse ahí es confianza plena en Dios. De la confianza personal
a la confianza en Cristo, eso produce el Evangelio. Esta, queridos hermanos, es la humildad que produce el Evangelio. Esta es la humildad que produce el Evangelio. Si Dios no hubiese elegido y no hubiese llamado, aún estaríamos en nuestros pecados, lejos de Dios y camino a la perdición. Una división, queridos hermanos, en una iglesia o entre creyentes se soluciona cuando las partes adquieren una actitud de humildad y de humillación. El Evangelio produce una humillación sana. Hay humillaciones que no son sanas. Es la humillación que nosotros ejercemos sobre nuestro prójimo cuando le tenemos odio, ¿no? Vos sos esto, vos sos muy gordo, vos sos muy narigón, vos, mirá, hoy lo tratamos de atacar a la persona para humillarla y destruirla, ¿no? Pero la humillación que produce el Evangelio no hace eso, es sana. ¿Por qué? Porque nos lleva a la humildad. La humillación que destruye produce ira en la otra persona, pero la humillación que produce el Evangelio nos vuelve humildes. Por eso es una humillación sana. Pero además es una humillación lógica, porque revela quiénes somos. Cuando en el Evangelio entendemos, no soy nada, y Dios es muchísimo más grande e inmenso que yo, ¿quién soy yo para hablar en contra de Él? Entonces ahí es una humillación lógica. La criatura nunca puede cuestionar al Creador, es una humillación lógica, ¿sí? Y por eso es que siempre debemos recordar cuando hablamos con nuestros semejantes que nosotros somos criaturas. No ponernos en el lugar de Dios al lado de nuestro semejante. Eso evita las divisiones, porque estamos hablando con alguien que es polvo, como yo soy polvo. El único que es diferente a nosotros es Él, el Creador. Y si Él, el Supremo, ama a mi hermano de una manera tal que envió a su Hijo, ¿quién soy yo para enemistarme con Él? ¿Me creo Dios? ¿Me creo mejor que Dios? Habría que leer Mateo 18 aquí, pero no lo puedo hacer. Aquel que fue perdonado por ese señor, al que ese hombre le debía tantos denarios, y le perdonó porque le rogó, y después saliendo ese hombre se encontró con otro consiervo que le debía también a él, pero mucho menos. Y dice que no le quiso perdonar la deuda, sino que lo mandó a la cárcel. Y cuando escuchó el Señor lo que hizo este malvado, porque así es llamado, malvado es llamado, yo te perdoné aquella deuda porque me rogaste. ¿Cómo no debías tú perdonar a tu hermano cuando yo te perdoné tanto y él te debía un poquito? Y lo llama malvado. El Evangelio nos humilla y nos enseña que no somos superiores a los demás, sino que somos todos iguales. Por eso es que es una humillación lógica. Es una humillación sana porque no destruye, sino que vivifica. Y es una humillación que nos revela o nos salva, queridos hermanos, de nosotros mismos. Esta humildad, queridos hermanos, proviene del conocimiento que el Evangelio nos revela de la grandeza de Dios. Y cuando entramos en el Evangelio bíblico, nos vemos a Dios en su majestad y nos apichonamos diciendo, ¿quién soy yo? Esta es la humildad que hace falta para que una división sea solucionada en una iglesia. Y es a donde Pablo quiso llevar a los corintios primero. Primero, muchachos, antes de solucionar la humildad, la división, ustedes tienen que tener humildad en su corazón. Y el Evangelio nos lleva a eso. Amado Dios, yo sé que tú puedes hablar mucho más de lo que hemos dicho en este momento. Y seguramente hay personas aquí que no son salvas y quizá no han entendido todo lo que hemos hablado, pero quizá, porque tú eres así, una palabra, una frase, un texto, es suficiente para despertar la vida, para que la persona diga, yo quiero a Cristo. Estoy cansado de mí. Estoy cansado de tratar de hacer las cosas bien por mis propios esfuerzos. Y puede ser salvado hoy por la fe. Quizá alguien está escuchando por la transmisión este mensaje en su casa y también puede ser salvado. Confiamos que así puede ser. Oh Padre, quisiéramos saber que en verdad alguien ha sido salvado por la fe en esta mañana. Y pedimos que lo llames, solamente tú puedes hacer esto. Y ayúdanos a nosotros, a los creyentes, a recordar siempre el Evangelio. ¿Quiénes somos?
para saber cómo tratar a nuestro prójimo. Pedimos esto en el nombre de Jesús.